María Antonia Moreno, que nos va a hablar de las intervenciones en el templo de Jerisef en Heracleópolis Magna. Vamos a empezar con la primera clase, la primera conferencia. A mí me gusta más decir clase que conferencia. Conferencia suena muy oficial. Yo quiero que además este tipo de transmisión y explicación de nuestros trabajos vaya acompañado luego con preguntas y dudas y cuestiones, porque si no, digamos que estas clases o estas jornadas no tendrían vida, ¿no? Empezamos precisamente con una excavación, un proyecto que es pionero en Egipto, porque empezó tras la concesión que el gobierno egipcio hizo al Estado español por la ayuda que el Estado español y los técnicos del ministerio, en ese momento, Ministerio de Cultura, no sé cómo se llamaría en ese momento, hicieron trabajos de excavación y sobre todo documentación, porque aparte de la excavación hicieron un gran trabajo de documentación de yacimientos que se verían inundados y afectados cuando se hizo la presa de Asuán. Entonces, como resultado de esta relación, esta buena relación que hubo entre los dos países, se concedió la excavación de Heracleópolis Magna y nos regalaron el templo de Devot. Entonces, como al ser la primera excavación, o quizá la pionera, la más antigua, pues mis compañeras dijeron, pues empieza tú, que al fin y al cabo, aparte que eres la más mayor, pues ya llevas muchos años trabajando ahí también. Así que empezamos por ahí. Vamos a ubicar primero dónde está el yacimiento. Está situado en el Egipto Medio, muy cerca del Fayum. Todos conocen Egipto, entonces es una zona cerca del Bahr el Yusuf, es uno de los canales del río Nilo, una tierra muy fértil, y la población más cercana es Beni Suef, que debe tener como 2 millones de habitantes, y hay un pueblo cerca, que también es bastante grande, donde el Servicio de Antigüedades, el Ministerio de Turismo y Antigüedades y el Servicio de Antigüedades tiene su almacén y su lugar de trabajo, que nosotros tenemos bastante relación con ellos. Esta ciudad o este pequeño pueblo, bueno, que no es tan pequeño, es más bien una ciudad, se llama Egnasi al-Medina. Por eso, si en algún momento hablo de Egnasi al-Medina, me estoy refiriendo a Heracleópolis Magna. Pero el nombre del yacimiento, el nombre del área en lo que estamos trabajando es Heracleópolis Magna, la antigua ciudad. Los trabajos en Heracleópolis Magna empezaron allá por el año 66, pero desde el año 1984 la dirección la lleva la doctora Carmen Pérez Díez, a la que quiero agradecer desde aquí haber puesto Egipto en mi vida. Las zonas donde se ha trabajado, vamos a hacer una breve introducción de las zonas donde se ha trabajado, han sido fundamentalmente las dos necrópolis, y en los últimos años se ha intensificado el trabajo en el templo de Jerisef. Los últimos años quiere decir que fue a partir del 2008, cuando se empezó a hacer ya unas excavaciones sistemáticas cada campaña y los trabajos de conservación y restauración. Les he señalado ahí las 3 áreas. La ciudad de Heracleópolis es enorme porque también hay restos grecorromanos, hay una cantidad, cronológicamente es muy amplia. Y para darnos cuenta de la importancia que tuvo Heracleópolis, decir que por allí pasaron, entre otros, Petri, del que ahora mismo tenemos constancia de su presencia por las enormes terreras que dejó cuando trabajó en el templo, pero que sacó importantes información y importante documentación. Estas son unas vistas de esas zonas de trabajo, la necrópolis del primer periodo intermedio, del tercer periodo intermedio y el templo de Jerisef. He puesto estas 3 fotos porque creo que para las personas que conozcan y los que no conozcan el yacimiento lo van a identificar rápidamente. Son 2 tipos de enterramientos distintos porque son 2 épocas distintas, y en el templo de Jerisef, aunque hay varias épocas en la construcción, pero digamos que la más importante o la que más interesa desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista también de la conservación es la época de Ramsés. Ahí tenemos un plano de lo que es el templo, que voy a empezar a explicar los trabajos allí, y las zonas que están documentadas. Tenemos santuario, habitaciones, sala hipóstila, o sea, se siguen los cánones de lo que es un templo egipcio clásico, ¿no? Entonces, todo esto, como digo, las excavaciones las empezó
el que más tiempo excavó antes de estos trabajos fue Petri, y ya sacó importantes estructuras arquitectónicas y muchos también de esas estructuras arquitectónicas y parte de la decoración y parte de los elementos que formaban el templo han desaparecido. El templo de Jerisev, la metodología que estamos siguiendo sigue un poco las pautas y las normas de lo que es la restauración y la conservación tanto en Egipto como en Europa como en cualquier país. O sea, hay una fase de documentación importante antes de comenzar los trabajos. Es importante la colaboración con las autoridades egipcias. Sin ellos sería imposible trabajar. En primer lugar, porque ellos establecen unas normativas, hay unas reglas que hay que respetar, evidentemente, y el trabajo que se haga en común con ellos facilita los trabajos en el momento en que se está de las campañas y también a posteriori. Entonces, lo remarco aquí porque creo que es una parte importante, no solamente en el caso de Heraclópolis, sino también en otros proyectos, ¿no? Y luego, en el templo de Jerisev, los trabajos se han centrado fundamentalmente en la reubicación in situ de los bloques del pórtico, que como veremos luego en algunas fotos estaban totalmente movidos y estaban desplazados, rotos, digamos que habían sufrido muchas alteraciones, múltiples alteraciones a lo largo del tiempo. Luego había esculturas, sobre todo esculturas y parte de elementos decorativos que estaban en el agua. Una gran laguna en el pórtico, delante del pórtico, ha existido durante muchísimos años. Entonces, ahí se habían ido acumulando, se habían depositado una gran cantidad como digo, de estas esculturas y de estos elementos decorativos que durante años estuvieron ahí y no se tenía conocimiento ni de cuál era su estado. Se podía intuir por lo que se veía que era malo, era bastante malo, pero no se sabía si eran figurativas, si eran elementos con inscripciones, etcétera, etcétera. Y luego un trabajo fundamental, por lo que respecta a los trabajos de conservación, ha sido la reubicación, aparte de la extracción y sacar del agua todos esos elementos, la reubicación o bien en el lugar que le correspondía, en el caso, por ejemplo, de los bloques del pórtico, que estaban desplazados o movidos, o bien construir unos muretes, unas mastabas, que se llama en Egipto, para subir de nivel todas estas esculturas y todos los elementos decorativos que estaban en el agua. Era fundamental, aparte de los que estaban en el agua, sacarlos de allí y poder elevarlos a un cierto nivel para asegurarnos que el agua ya no llegaba, ya no los iba a cubrir ni les iba a afectar, sino también porque en esas fluctuaciones que tenía el agua había momentos, había épocas del año en que estaba prácticamente seco, pero la humedad seguía afectando. Entonces era fundamental, aparte de sacar los bloques, dotarles de un soporte nuevo y que se pudieran ver y se pudieran estudiar y se pudieran conservar, evidentemente. Esto es algunas de esas fases de documentación. Se hizo un estudio de cada uno de los elementos, especialmente de los que en el 2008 se veían, que eran esos bloques decorativos que formaban parte del pórtico. Se hicieron un estudio de los elementos, de los materiales, que eran fundamentalmente cuarcitas, eran granito rojo y eran calizas, y esto se plasmó en los planos y en los dibujos y en las fotos que se fueron tomando a lo largo de estas primeras campañas. Con esta documentación ya pudimos ir ubicando qué teníamos, en qué estado lo teníamos, en qué condiciones estaban y cuál sería el paso siguiente, que sería, como digo, la reubicación y la reinstalación de estos bloques. También se hizo un estudio del estado de conservación, evidentemente, de todos y cada uno de ellos, los que estaban rotos, los que estaban rotos y separados, otros tenían fisuras. Detectamos que había decoraciones de época antigua, o sea, de época faraónica, por unos rellenos que encontramos de morteros en oquedades y en zonas que se habían roto en la antigüedad. Y luego hay que decir que también el Servicio de Antigüedades, los arqueólogos y técnicos del Servicio de Antigüedades de la ciudad esta que les decía, de Gnasi al Medina, estuvieron trabajando antes que nosotros. Eran, yo creo, fundamentalmente trabajos de mantenimiento, pero sí que habían colocado algunos refuerzos y habían hecho algunas consolidaciones a base de cemento. O sea que ya, digamos que
parte de estos bloques o de estos elementos decorativos y sobre todo en lo que se refiere a los que se conservaban in situ ya habían tenido intervenciones anteriores. Por suerte, muchos de estos técnicos, de estos restauradores o de estas personas que habían trabajado en estos bloques estaban allí y nos pudieron explicar perfectamente cuando les preguntábamos, pues aquí estos colores ¿a qué corresponden? Pues esto es un cemento que luego pintamos o pusimos un relleno con piedra. O sea, pudimos saber de primera mano porque ellos mismos nos lo fueron contando, ¿no? Con lo cual ya fue una faceta importante a tener en cuenta, ¿no? Y luego esta colaboración que yo decía es importantísima. ¿Por qué? Pues porque el Servicio de Antigüedades, el Ministerio de Turismo y Antigüedades habían hecho hacía años un proyecto que no acababa nunca de terminarse ni de empezar, que era un proyecto para eliminar o para extraer, para bajar el nivel de agua. Es decir, se hicieron unas canalizaciones subterráneas para que el agua que se acumulaba, sobre todo en las zonas del patio y en la zona del templo, se pudieran evacuar. Eso a nosotros nos facilitaba muchísimo el trabajo, sobre todo a los arqueólogos, porque era imposible trabajar. Por supuesto, era imposible sacar aquellas esculturas con aquella cantidad de agua. Hicimos algunos intentos nosotros de sacarlo el tiempo que trabajábamos allí, a base de extracción, pero con mangueras, con bidones de agua motorizados, pero no era suficiente porque duraba, a lo mejor la extracción duraba 1 hora, a la hora volvía otra vez el nivel de agua a subir. Entonces, gracias a este proyecto que llevan a cabo y que sigue en funcionamiento por parte del Servicio de Antigüedades, pues hay una gran zona que se ha desecado, con lo cual permite excavar y nos permitió en esos años poder sacar las esculturas. Esto es una imagen del centro que está al lado de la casa que tiene la misión arqueológica, allí justo dentro del yacimiento, donde está todo el panel, donde va toda la información de los pozos que tienen. Un detalle de uno de los pozos es la otra foto que he puesto, y el nivel, la red subterránea de canalizaciones que ellos que han instalado, y saber si en un momento determinado hay un fallo, poder saber en qué pozo o en qué zona hay que intervenir. Digamos que es un grave problema para nosotros, por supuesto, pero nosotros estamos un mes como máximo. Pero para ellos también es un problema por el tema también de los regadíos. Es una zona muy rica, que estamos rodeados de campos de riego y campos de cultivo, ¿no? Entonces, ellos también les interesa tener un cierto control sobre estas fluctuaciones de agua. Por lo cual, este proyecto es importante desde muchos puntos de vista, ¿no? A veces no funciona con toda la celeridad que quisiéramos, pero es verdad que ellos siempre cuando llegamos han puesto todo de su parte para que estas canalizaciones y para que estas, digamos, eliminaciones del agua, de la acumulación del agua, puedan funcionar y podamos trabajar con ciertas garantías. Este es el aspecto que decía antes de cómo estaba el templo al principio de los trabajos, pero estas fluctuaciones no eran uniformes. O sea, que había épocas incluso cuando estábamos trabajando allí que de pronto el agua bajaba, pero al día siguiente podíamos ver que se había inundado totalmente esas zonas, ¿no? Y en la parte de abajo ven en la situación en que estaban esas esculturas, esos elementos decorativos del templo que estaban cubiertos prácticamente por el agua. En la otra imagen, esos bloques que yo digo que estaban rotos o que estaban desplazados de su lugar, es un ejemplo de los muchos que encontramos en esta situación, que el bloque estaba completo pero estaba fragmentado, con lo cual había que unirlo y colocarlo, pegarlo y colocarlo en su sitio. Para este trabajo tuvimos la ayuda de un equipo de Luxor, del Rais Gamal, que vinieron con toda una infraestructura de poleas y polipastos para poder mover esos bloques de gran peso y morfologías muy distintas. Y este es un detalle de uno de los múltiples movimientos que se llevaron a cabo en tres campañas. No estuvieron todo el tiempo, sino que estuvieron el tiempo justo para sacar esos elementos arquitectónicos y escultóricos, pero al año siguiente volvieron para poder terminar el trabajo. Esto es un detalle del ajuste y la unión de esos grandes fragmentos. Este es el caso de uno de los bloques del pórtico occidental, el ángulo, donde ni siquiera hizo falta
utilizar ningún adhesivo ni ningún tipo de unión. Simplemente ajustaba perfectamente y preferimos no utilizar ningún tipo ni de vástago ni de adhesivo. Es verdad que estos bloques todos los años se hace una revisión al inicio de la campaña para ver si ha habido algún tipo de alteración entre un año y otro, ¿no? Esto es alguno de los reinstalación. Se hicieron unos soportes a base de ladrillo prefabricado de la zona. También se reutilizaron piedras del yacimiento, de las múltiples piedras que hay, sin decorar, bloques que incluso provienen de construcciones de la zona, y se revistieron con un mortero de cal y arena, para dar un poco uniformidad a todo el conjunto, porque la idea final es que ese templo y esa zona se pueda visitar. Entonces hicimos muchas pruebas de colores para unificar esos morteros y esos tonos, y que quedara, como digo, de una manera uniforme, y que se pudiera ver esa uniformidad tanto en la parte decorada como en la parte posterior, que es el caso de alguna de estas fotos que pongo, ¿no? También se hicieron restauraciones, tratamientos de restauración en los bloques. Estos bloques ya se habían limpiado muchas veces por los propios técnicos egipcios, ¿no? Pero todos los años hemos ido haciendo limpiezas en las zonas que era necesario, ¿no? Aquí vemos algunos procesos de esta limpieza, y también se han hecho procesos como se haría en España o en cualquier país europeo. O sea, evidentemente hay bloques que no los podemos llevar al taller que tenemos en la Casa de la Misión Arqueológica Española, por cuestiones de espacio, incluso por el peligro que supone muchas veces y el riesgo de mover estos bloques tan grandes. Entonces hay tratamientos que se han hecho en el propio templo. Muchos tratamientos se han hecho en el propio templo, sobre todo en estos bloques o en estas esculturas que no se han podido llevar al taller. Entonces, este es un ejemplo, aparte de las limpiezas, de un proceso de desalación. Tenemos que tener en cuenta que muchas de estas esculturas y muchos de estos bloques decorados tienen un gran contenido de sal, que con los cambios tan drásticos que hay a veces en Egipto, de un gran cambio de calor, frío de la noche a la mañana, hay una sequedad excesiva en ocasiones, las sales cristalizan si no se eliminan. Entonces tenemos que hacer procesos de desalación, a veces repetidamente, en bastantes ocasiones, para poder eliminar todas estas sales y que se puedan, sobre todo, ayudar a que el arqueólogo y al historiador pueda leer esos relieves y esas inscripciones. Entonces, estos procesos de desalación, insisto, durante varias campañas se han hecho de forma repetida. También ha habido elementos que no los hemos llevado al taller de la misión porque se podían mover con facilidad y los propios obreros nos ayudaban a moverlas. Entonces eran tratamientos que se hacían como si se tratara de un tratamiento en un laboratorio. Limpieza mecánica, limpieza con bisturí, limpieza si eran concreciones muy gruesas, con torno de dentista, también con humedad, con ayudas de agua destilada o con agua alcohol, etc. Y luego también, si era necesario, pues se hacían procesos de desalación. Aquí vemos algunas de las catas para dar idea de esas capas, esas concreciones de carbonatos tan gruesas que estaban adheridas a la superficie de este fragmento de capitel, que impedía ver bien y con claridad la decoración. Entonces, una vez que se terminaba o que se ha terminado el proceso de restauración, se ha vuelto a llevar otra vez al templo, porque no tiene sentido que los elementos que se pueden colocar en su sitio estén en un taller o en un almacén, salvo por medidas de seguridad o salvo porque el estado de conservación es tan delicado que no permitiría o no se podría tener durante largo tiempo expuesto a la intemperie. Estos son algunos de estos relieves y de estas esculturas que hemos... Es un ejemplo, han sido muchas más las que se han recuperado, y esto es un ejemplo de estos muretes o estos bloques, estos soportes que hemos colocado para aislarlos de la humedad. En el caso de los arquitraves que tenemos aquí, el dejar este espacio es porque la parte de abajo, esta cara, también está decorada. Eso permitiría para que si en un momento el historiador, o el especialista o el arqueólogo quiere ver qué es lo que hay debajo o qué decoración hay debajo de
estas caras, de estos arquitrabes, pues lo pueda ver. Es fácil, si lo ponemos directamente sobre el soporte sería imposible verlo. Huelga decir que estos arquitrabes que formarían parte de ese pórtico y que estarían a una altura considerable, es imposible volver a colocarlos in situ. O sea, in situ hemos colocado los que sabemos dónde estaban, los que en muchos casos se han vuelto a levantar o se han vuelto a juntar o se han vuelto a instalar siguiendo digamos, el discurso decorativo de ese pórtico. Sabemos, vamos, el epigrafista, los especialistas en epigrafía, el arqueólogo, el historiador sabe la oposición de estos bloques, pero en el caso de los arquitrabes, aunque sabemos, porque conociendo la arquitectura de los templos es fácil adivinar dónde estarían esos arquitrabes, es imposible volver a colocarlos porque de columnas, por desgracia, pues no nos queda nada. Están todas repartidas por muchos museos. Uy, ¿y esto por qué no va? A ver, un momento. Ahora, no, perdón. Y este es el aspecto final que ha adquirido, digamos, esa parte donde se han ido instalando estas esculturas. La idea, volvemos al tema del museo al aire libre, que siguiendo un poco las pautas que están haciéndose ahora en muchos yacimientos y en muchos templos en Egipto, es que la sociedad, los visitantes, los turistas, personas que tienen interés en conocer este edificio, puedan ver en toda su plenitud esas esculturas. Entonces, para eso sería hacer una exposición que sería una especie, salvando las distancias evidentemente, de un museo al aire libre. Vamos a ver ahora brevemente cuáles han sido los trabajos que se han llevado a cabo también en la tumba de Hotep-Wayet. Esta tumba se excavó en el año 2000, se restauró en el 2001 y el 2002 y por una serie de problemas que no vienen al caso, pero que tuvieron que ver con la revolución de 2011, hubo un intento de expolio y un intento de sacar los bloques de la tumba de Hotep-Wayet. Aquí tenemos en el momento en que se terminó la excavación. Este es el aspecto de la tumba y tenemos unos dibujos que nos dan idea de esa riqueza decorativa que tenían los bloques. Esta es la tumba en el año 2002, cuando se terminaron los trabajos, se hizo un murete delante en la parte delantera que ya había desaparecido, los bloques de la entrada estaban desaparecidos, pero nos permitió poder rellenar y poder proteger el interior de la tumba para salvaguardarla a medio y largo plazo. Pero bueno, las circunstancias cambiaron y después de ese intento de robo, cuando llegamos en el 2019 para ver en qué situación, ya antes del 2019 ya habíamos hecho una prospección para ver cómo estaba, en qué condiciones estaba la tumba, porque ya nos habían dicho que habían intentado entrar, que habían intentado robarla y efectivamente nuestra sorpresa fue que encontramos que había habido, aquí lo vemos, esta zona. Entre el bloque 4 y el bloque 5 había una gran rotura de un bloque que habían intentado llevarse, que no se habían llevado, pero se había roto. Este es un detalle. Estos son dos de los bloques que al sacarlos vimos que estaban rotos y este es el gran hueco que quedaba entre el bloque 4 y el bloque 5. Ahora es importante señalar la importancia que tiene la documentación en estos procesos. Sobre todo cuando se trabaja en un país en el que luego, sea Egipto, me da igual, cualquier otro país, en el que uno trabaja durante un mes y luego te vas. Y a lo mejor hasta el año siguiente o pasa más tiempo no vuelves a volver a trabajar. Toda la documentación que se genere y toda la documentación que uno se lleve en su mano es fundamental para luego poder continuar los trabajos. Si es en la campaña siguiente, perfecto, pero a veces ocurre como en este caso. Entonces, los dibujos que había hecho el dibujante, toda la documentación que tenían los arqueólogos, toda la documentación y la planimetría que se había generado de esa necrópolis ha sido fundamental para poder volver a entender cómo estaba la tumba en el momento en que se excavó y se restauró. Esto es alguno de las protecciones que hubo que hacer previamente a sacar los bloques, movimientos que también nos ayudaron el equipo de Luxor, del Rais Gamal.
Algunas de las grietas, como la que vemos, la del bloque 5 en la parte anterior, esas grietas ya estaban, ya existían. Cuando se restauró la tumba ya vimos que son unas roturas antiguas, o sea, posiblemente quizá en la época en que la tumba estuvo al aire libre o que estuvo expuesta al exterior, pero ya en la antigüedad. Pero hubo otras roturas que, como hemos visto, eran absolutamente recientes. Entonces se les hicieron una serie de protecciones, tanto en el anverso como en el reverso, y se creó una especie de sándwich para lo que utilizamos poliestireno, goma espuma, materiales de protección y papel inerte, aparte de los empapelados que les hicimos en las zonas más delicadas, que se utilizó papel japonés con una resina acrílica diluida. Y este es el aspecto que tenía el bloque, con estos dos bloques de aerolán que son rígidos y que no pesan y permiten que el bloque y los fragmentos no se movieran, y tal cual nos lo llevamos al taller de la casa, de la misión arqueológica. Estas son ya las últimas tareas que se han hecho para recuperar estos bloques. Huelga decir que cuando abrimos los bloques nos encontramos con la sorpresa de que algunos de ellos habían perdido mucha viveza los colores. Después de la exposición no sabemos el tiempo que esos bloques estuvieron expuestos al aire libre, pero comparando las fotos que teníamos y la documentación que teníamos del año 2001 y 2002, habían perdido muchísima viveza los pigmentos. Se reconocían evidentemente, porque además teníamos también los dibujos detallados de todas las escenas, se reconocían, como digo, toda la decoración, pero la viveza de los colores que tenía la tumba en el momento en que se limpió y que se excavó, la habían perdido por desgracia. Entonces, hubo que hacer, estas 3 campañas ha sido un trabajo francamente de laboratorio, de museo, limpiando detalladamente. Se han tenido que hacer tratamientos de limpieza de tipo mecánico con bisturí, con palillos de madera, con agua, alcohol, etcétera, etcétera. O sea, todos los tratamientos que normalmente se utilizan en los laboratorios de restauración los hemos tenido que utilizar para recuperar esos colores y sobre todo esas escenas, ¿no? Aquí tenemos algunos detalles. El primer trabajo consistió, evidentemente, en eliminar todos los engasados que habíamos tenido que poner, en algunos casos abundantes, para proteger la película pictórica en el momento del traslado. Con lo cual también es un trabajo y en ocasiones complicado, porque cuando uno se pone a utilizar capas de tisú o capas de papel japonés para proteger una película pictórica, lo que queremos es que se proteja, pero no calculamos luego el trabajo que nos va a llevar quitarlo. Entonces, digamos que forma parte de esos procesos anteriores, previos a una limpieza final, pero que también es importante, ¿no? Es el caso este que vemos aquí, ¿no? Que en muchas ocasiones, a la vez que vamos eliminando esos tisús o esas capas de protección, tenemos que ir consolidando, tenemos que ir reforzando si existe alguna grieta o alguna fisura. No sé por qué no funciona esto. Este es de los procesos, aquí un proceso de desalado, tenemos aquí, para eliminar las sales solubles, inyección en las grietas, que se hicieron generalmente, casi todas las hemos hecho con resinas acrílicas, los pequeños fragmentos que en el movimiento y en el traslado se desprendieron, un proceso de pegado. Esta es una de las escenas este es el bloque 4, el bloque número 4, con la escena del difunto, que era de las más bonitas y las más interesantes de la tumba. Este es el estado final que ha tenido, que quizá es, junto con el bloque número 5, los 2 fragmentos o los 2 grandes fragmentos del bloque 5, quizá lo que hemos podido recuperar más en cuanto a imágenes, en cuanto a imagen y la decoración y las inscripciones, ¿no? Estos son los 2 bloques del bloque 5, 2 fragmentos que los preparamos en unas cajas con material de embalaje, de los que quiero agradecer al Departamento de Conservación su ayuda, que nos dieron algunos materiales importantes, interesantes, para poder hacer un perfecto, sobre todo protección de la película pictórica antes de llevarlos al almacén de Ignacia Medina. Y esto es tal como se quedaron. Aquí tenemos esos tisús que digo y luego las cajas que les hemos fabricado allí para que fueran perfectamente embalados y perfectamente se puedan luego almacenar en esos
esas salas de depósito, esas salas de reserva que tienen en los técnicos del servicio de antigüedades. Se les han hecho estas asas porque para luego, si ellos dentro del almacén, que eso nosotros ya evidentemente no entra dentro de nuestras responsabilidades y no lo vamos a ver, les facilite mover esas cajas. También, ya para acabar, quiero explicar el último trabajo que hemos hecho este año, que ha sido la restauración de 4 vasos canopos. Todos los años nosotros llevamos a cabo tareas de revisión, sobre todo de la necrópolis del tercer periodo intermedio. Todos los años se hace una revisión, se va, digamos, viendo si hay algún murete de los que se han rehecho que haya que reforzar, o ver también si hay muros que se han caído, porque en esa necrópolis ya se dejó de trabajar hace años. Esa necrópolis, por cierto, ya está publicada, por suerte, y ya tenemos toda la información. Porque una vez que uno se va de un yacimiento, pero eso no solo en Egipto, aquí también te vas, ya lo he restaurado, sí, pero ¿y luego qué pasa pasado mañana? Entonces, sí que nos gusta hacer esta revisión, porque es importante tener un control y un mantenimiento. Entonces, en uno de los muros, debajo del muro, aparecieron estos vasos canopos. Esto es un aspecto de los procesos de limpieza. 3 de las cabezas de los vasos mantenían y conservaban policromía roja, lo cual fue una gran suerte. Los vasos en sí eran de alabastro y las cabezas eran de caliza, de los 4 personajes. El roto, que es este de aquí, se conservaba quizá como un 80% del total, lo reintegramos con yeso de dorador reforzado con resina acrílica, porque luego era muy fácil de lijar, de adaptar a esas lagunas y sobre todo muy fácil para luego retocar el color y muy fácil también de eliminar si en el futuro tuvieran necesidad de quitarlo, ¿no? Este es el resultado final de los 4 vasos con sus cabezas. Esta es la caja que les fabricamos para poder llevarlas al almacén del Servicio de Antigüedades. Y antes de acabar, me gustaría agradecer a todos los restauradores que han pasado por Heracleópolis desde los años 80 y que han ayudado enormemente con su trabajo a que el yacimiento tenga la importancia que tiene, que ya de por sí la tenía, pero sobre todo por todo lo que se refiere a la conservación y restauración. Qué duda cabe que de los pioneros de estos tratamientos, los que hemos ido después hemos aprendido muchísimo y a ellos quiero agradecerles enormemente porque muchos de los elementos arquitectónicos y de los elementos muebles que se conservan en Heracleópolis ha sido gracias al trabajo de todos estos compañeros. Y también agradecer especialmente a los restauradores que en las últimas campañas, sobre todo de la campaña que hemos hecho para sacar y para mover los bloques de la tumba de Gete Guayet y la restauración al almacén que tiene la misión arqueológica, me han ayudado y han sido mis pies y mis manos, empezando por Korani Farajat, Mohamed Kamal, Taisir y Yamani. Ha sido la última. Gracias, muchísimas gracias a todos ellos. Y gracias a los sponsors. No he acabado. Sin ellos, desde luego, no estaríamos aquí enseñando todo esto. Y nada más. Bueno, buenos días. Muchas gracias al Museo Arqueológico, al Departamento de Antigüedades Egipcias, al Centro de Estudios del Próximo Oriente y, por supuesto, a las organizadoras de estas jornadas. Yo lo primero que le quiero decir, como directora de la excavación en Heracleópolis durante 40 años, que las 2 personas que hoy han organizado el evento, las 2 empezaron a trabajar conmigo en Heracleópolis, como la mayor parte de todos los que después han pasado por allí, que han empezado casi siempre en Heracleópolis. Bueno, Pía estuvo con nosotros unos años y María Antonia desde 1995, ¿no? Que más o menos, sí, 95, inició los trabajos. Tengo que decir que ella es la directora del proyecto de restauración. O sea, todo lo que se hace pasa por su visto bueno y yo confío plenamente en ella. Tengo que decir también que nunca me ha fallado. O sea, ha habido años que, bueno, yo no puedo ir por no sé qué, eso en algún momento que es jamás, siempre está conmigo, con lo cual es mi amiga.
Y luego quiero decir también que cuando empezamos las listas a ver qué hay que tener que llevar, ella llega con una lista enorme de materiales y digo, vaya Tonia, que no tenemos dinero, solamente podemos gastar 200 euros, no sé qué. Bueno, conseguimos al final que tenemos el laboratorio de restauración mejor de Egipto, porque tenemos allí... No sé si el mejor, pero bien dotado, sí. Bien dotado y estupendo. Y bueno, que prácticamente las cosas que se pueden comprar aquí, allí, pues ya las compramos allí. Pero al principio, ¿te acuerdas que íbamos con cajones grandes donde llevábamos el parro, donde íbamos hasta la acetona? Que decíamos, como nos pillen en los aviones con eso, no, aparte de que nos los quitan, nos meten en la cárcel. Pero ya hay muchos productos que se pueden comprar allí y que ya, bueno, pues simplemente nos llevamos lo que es muy necesario. Entonces, bueno, quiero dar las gracias a las dos, a Pía, que también trabajaste en la necrópolis del tercer periodo intermedio, y que gracias a ellas, pues la excavación es distinta, porque además son súper divertidas. Yo con María Antonia me lo paso genial y todos la queremos muchísimo. Y yo creo que, no sé el tiempo más que vamos a estar allí, pero que espero que siga con nosotros, porque ella además, sobre todo, es ella la que decide, por supuesto conmigo y con los arqueólogos, para ver cómo... También decir es simplemente puntual que todas estas mastabas que hemos hecho, las bases donde son... Están colocadas en el suelo del templo, pero son perfectamente eliminables. Es decir, que si en algún momento se decide quitarlas, simplemente tienes que hacer es quitarlas. No hemos alterado para nada los estratos del templo ni nada. Simplemente se ha puesto debajo una separación y a continuación las mastabas y encima las piezas. Porque puede ser que en algún momento se decida, bueno, hay que quitarlas por lo que sea, y que luego el problema del agua ha resultado es en la capa freática que sube y que baja 2 veces al año, y es que, bueno, este año hemos llegado y el agua no llegaba a las rodillas. Pero bueno, todo se va solucionando, porque en Egipto hay muchos problemas, pero se van solucionando con muy buena intención, con buena ganas. Y bueno, sobre todo eso, pues insisto ya, que muchísimas gracias a las dos, y que gracias a ellas la restauración en Egipto se ha puesto en marcha por los equipos españoles. Jamás. Ahora ya hay un equipo que no lleva restaurador. Y nosotros fuimos los primeros, ¿verdad, María Antonia? No sé, yo sí, no controlo a todos. Bueno, pues nada, muchas gracias y muchas gracias a todos. Y les animo a que sigan trabajando para poder contar con gente distinta. Hay una chica allí que quiere preguntar. A ver. Hola, muchísimas gracias. Quería preguntarle si el Servicio de Antigüedades egipcio... Si el Servicio de Antigüedades egipcio... Bueno, nosotros, todos los proyectos, tenemos un inspector de restauración. O sea, estas 4 personas que he puesto en la última imagen, las últimas imágenes, son inspectores. Lo que pasa que unas veces los inspectores ayudan y otras veces, bueno, pues es un puro trámite, porque ellos son funcionarios del Servicio de Antigüedades. Pero sí que hay unas normas. Por ejemplo, hay normas de ciertas máquinas no se pueden utilizar para mover grandes terreras, que ojalá, pero no puedes. El uso del cemento tampoco, salvo que sea para poner soportes de varias toneladas, que evidentemente necesitas un soporte, un cemento armado, un hormigón. En el caso de los ladrillos que hemos utilizado, que se encargaron y se hicieron en Egipto, el proyecto para montar las mastabas las hizo Juan Medina, nuestro querido y por desgracia desaparecido ingeniero. Entonces, hay una serie de normas que ellos ponen. Y luego también con el tratamiento de ciertos materiales también. Pero para ello es importante la colaboración, porque muchas veces les propones, vamos a utilizar este producto, que ellos a lo mejor no conocen, y en principio te pueden decir no, pero si tú les explicas, mira, esto es bueno porque vamos a hacer unas pruebas, por ejemplo, con el tema de los colores, acuérdate que fue también un problema conseguir un color que les gustara a todos, porque ellos también quieren que las cosas se presenten, digamos, de manera uniforme, que no sean colores que rompan un poco la visión del templo. Es verdad que la última palabra es nuestra, pero en este sentido sí que es importante acoplarse a sus normativas. El tema de los almacenes es un tema que nosotros ya no podemos controlar. Por eso intentamos
dejarles todo lo mejor posible. Si hay que hacer asas a las cajas, se les hace. Si hay que marcar con un permanente la posición de up, pues se pone arriba. Pero una vez que las piezas van a los almacenes, realmente ya, porque esas normas de los almacenes, ahí ya nosotros no podemos hacer nada. Pero sí que hay normas, sí, claro. Lo he puesto aquí, ¿eh? Sí, ya, pero sí. Antonio, el marido de Esther, y bueno, Miguel Ángel. Miguel Ángel Núñez, es decir, sí, también estaban todos puestos, todos, aquí. Desde el principio hemos tenido ahí un equipo y que bueno, todos estos que han trabajado allí y que... Sí, Beatriz, bueno, Mamen, Dávila, todos, muchísima gente. Y bueno, y luego con los egipcios, que ha sido estupenda la colaboración. Y luego, claro, ¿verdad? también los trabajadores, y el chofer, el que nos hace la comida, la embajada de España, todos estos. Y es que sin ellos sería imposible trabajar, es imposible. Es todo un equipo. Pues hasta los gafires y los guardias que nos acompañan cada día. Bueno, pues eso, yo a todos les agradezco porque si no, evidentemente, es que no podríamos estar allí. Es que, claro, Heracleópolis e Ignacia no tiene nada que ver con las otras excavaciones, porque estamos nosotros solos, no hay ningún equipo más. Yo trabajo ahora en otra excavación en Luxor y digo, bueno, qué diferente es todo, ¿no? Porque allí en Ignacia pues tenemos el pueblo, la excavación desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, nos quedamos en nuestra casita y luego nos vamos a dormir a Benisuez, a tomar una cerveza, eso es obligatorio, y luego pues irnos a cenar y a dormir. Entonces, bueno, pues el tiempo que estamos en el yacimiento es un tiempo muy duro. Este año hemos estado en el mes de agosto, en el mes de mayo y junio, hemos pasado un calor horrible. Pero bueno, todo el mundo se anima, hemos tenido de todo, hemos tenido momentos de que estaban allí todos los integristas y toda la gente más mala de Egipto, íbamos con la policía militar, pero de verdad nunca me había fallado. Yo decía, se lo tengo que decir a los chicos antes de que vamos a ir, que hay peligro, a ver, un paso atrás, quien no quiera venir, todos un paso adelante. O sea que cuando estás allí no tienes esa sensación de peligro ni nada. Y entonces, bueno, es un yacimiento apasionante, muy difícil y sobre todo que estamos muy centrados en el trabajo. No podemos ir a ningún sitio, así como en Luxor dices, uy, qué bien se está aquí. ¿Quién me habrá mandado a mí estar 40 años allí en aquel sitio? Pero bueno, es tan impresionante, tan bonito y tiene tanto trabajo en Heracleópolis que bueno. E insisto, fundamental, una parte, la restauración, que me alegro muchísimo que se haya hecho este ciclo aquí y muchas gracias a todos de nuevo.